Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezaremos hablando por la educación de los indígenas precolombinos, es decir, previo a la colonización española. Esta educación consistía en la transmisión oral de sus ideas míticas o supersticiosas. Básicamente, consistía en hacerlos fuertes para el transporte de cargas sobre sus espaldas y para la guerra. Capacitarlos en el arte de los tejidos y en las faenas del campo y el manejo de las armas. Luego, durante los primeros años de colonización, no se evidencia avance alguno en educación, sino hasta la llegada de los primeros frailes. En 1527 llegaron los primeros frailes españoles a Colombia. La primera educación que vivió América por cuenta de los españoles fue la evangelización y el adoctrinamiento por parte de estos misioneros y frailes, una educación básicamente teológica y catequista. En muchas ocasiones apoyaban el terror para imponer sus creencias sobre las creencias indígenas. Antes de darse el grito de independencia, había un ambiente de inconformidad y malestar social. La educación se limitaba a las primeras letras, con una infraestructura bastante precaria. Gran parte de la formación se realizaba al interior del hogar, en el caso de la clase alta, o bien en los talleres en calidad de aprendiz de algún oficio, o en labores agrícolas. La educación estaba prohibida para negros y mujeres, solo llegaba a unos pocos privilegiados blancos, hijos de los más ricos. La educación era tomista, solo se dictaban materias de literatura, teología y filosofía. Después del grito de independencia llegamos a un periodo que es conocido como la Patria Boba. A raíz de la Guerra de Independencia, murió la mayoría de los intelectuales criollos que podían orientar en la construcción del nuevo Estado. Esto dejó un vacío cultural y una falta de claridad en la definición del modelo educativo. A pesar del grito de independencia, Colombia continúa con una dependencia ideológica de España. A Antonio Nariño le interesan las ideas europeas sobre la ilustración y quiere implementarlas. Bolívar, por su parte, ordena crear la Escuela de las Primeras Letras, una escuela sin distinción de clases sociales. En 1822 se funda la primera escuela normal, orientada al método lancasteriano. Francisco de Paula Santander impulsó la inclusión de las ciencias útiles en la educación. Durante este tiempo hubo un tira y afloje con los textos de Bentham, ya que no eran considerados convenientes para el orden social, mientras una facción más radical consideraba que estos textos podrían permitir una reforma de carácter liberal. Hacia 1837 empieza a haber un distanciamiento de la educación con el clero. El presidente de la época, José Hilario López, ordena libertad de enseñanza y liberación de la educación del control de la Iglesia. Esto se reafirma en la Constitución de 1863. Para 1870 se tenía mucha confianza en que la educación sacaría al país de la pobreza y de los problemas sociales en los que se encontraba. Por ello, el presidente Eustorgio Salgar crea un sistema de educación secular obligatorio. Nunca antes se había tenido tanta importancia en la educación. Desafortunadamente, a partir de 1872 hasta 1880, los presidentes de la época le fueron devolviendo algunas facultades en la educación a la Iglesia Católica, hasta convertirse nuevamente obligatoria. Desde 1886 hasta 1930, la educación fue católico-conservadora 100%. Se le entregó la educación colombiana a la Iglesia con la esperanza de que la moral cristiana cumpliera un papel socializador. Sin embargo, dice Edgar Ramírez en su historia crítica de la pedagogía en Colombia, a finales del siglo XIX, Colombia era un país católico, conservador y cerrado en sí mismo, producto de la reacción de los regenerados contra los gobiernos liberales. Es un país mojigato y rezandero,
dirigido ideológicamente en últimas por los jerarcas de la Iglesia, mientras que el pueblo colombiano se explica el sentido de la realidad desde su fe de carbonero. Al finalizar la Guerra de los Mil Días, el país entró en un proceso de reconstrucción política y económica. Se produce la formación de docentes. Se estipula una ley que formalice la enseñanza oficial en los niveles de primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. Se establece que la educación rural sea de 3 años. Se introduce dentro de los programas educativos historia universal, natural, contabilidad, geografía e historia patria. Se asigna la responsabilidad de la educación primaria a las iglesias católicas. Para 1920 se estipula que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. Esto permitió que las escuelas secundarias se convirtieran en organizaciones privadas y que contaran con una libertad de enseñanza. Ante esto, la Iglesia Católica puso resistencia y alegatos los cuales no fueron exitosos. A partir de 1920 hasta 1991 se produce una suerte de reformas a la educación que conllevan a lo que es las bases para la educación del futuro. Se fortalece el bachillerato, aparecen los primeros colegios mixtos, se organizan las asociaciones de educadores, se crea el Ministerio de Educación, el patronato escolar. Más adelante se reorganiza el Ministerio de Educación. Hacia 1960 se le deja la financiación de la educación al Estado. Posteriormente se suprime la discriminación entre educación rural y urbana. Con la llegada de la Constitución de 1991 se consagra un modelo educativo más personalista, siendo obligatoria la educación para jóvenes en edades entre 5 y 15 años, abriendo las puertas para que se cree la Ley General de Educación, por lo que en 1994 se dicta la Ley 115 o Ley General de Educación. Un cambio importante en los 2000 es que se cambia la distribución de los recursos a las entidades territoriales en función del número de estudiantes. Cada institución educativa es responsable de la calidad de la educación. Se establecen reglas para la evaluación docente. Se articula la educación media técnica con la educación superior. En 2011 se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Así pues, hemos llegado hasta tiempos de pandemia, donde a raíz de la crisis del COVID-19 se establecen nuevos retos no solo en la implementación de las nuevas tecnologías, sino en la formación de los docentes para afrontar las nuevas tendencias en la educación que conllevan diferentes y nuevas estrategias para llegar a zonas con menor acceso a Internet y TICs en general. Muchas gracias.